Hermanos, mi trabajo, como ustedes ya saben, es un resumen y es un resumen de un trabajo final que ya entregué. Por tanto, este es solamente un panorama, ¿verdad? Para que veamos cuál es la esencia de lo que traté en mi trabajo de esta materia, Fundamentos Bíblicos y Teológicos de Evangelismo y Misiones, que como ya sabemos nos dirige el doctor McKillen. El trabajo que presenté es Fundamentos Bíblicos y Teológicos para ejercer la gran comisión, haciendo discípulos que se multipliquen en otros. Y quiero comenzar de inmediato con un poco de historia y propósito de la gran comisión. La palabra comisión aparece dos veces en la Biblia, Hechos 26:12 y Primera de Corintios 9:17, y en ambas partes se usa para referirse a dirigir una casa o los asuntos de una casa. Esta palabra comisión tiene que ver con mayordomía y con administración, y esto lo estoy citando del diccionario expositivo Vine, página 171. En Mateo 28, 16 al 20, es verdad, no aparece la palabra comisión. Ahora, lo que sí es claro en este pasaje es que Jesús está delegando a la iglesia la mayordomía, entiéndase la comisión, de la predicación del evangelio con la finalidad de hacer discípulos. Eso lo vemos en los versículos 19 y 20. Para un claro entendimiento de lo que es la historia y el propósito de la gran comisión, este trabajo, y por ende el director de proyecto, que es este servidor, se refiere a la gran comisión citando a Wright en la página 25 en la misión de Dios como nuestra participación comprometida como el pueblo de Dios a invitación de Dios y por mandato de Dios en la misión de Dios en el seno de la historia del mundo de Dios para la redención de la creación de Dios. Esto, cuando yo vi esta definición, me impactó porque casi todos los escritores que hablan de la gran comisión la definen de una manera magistral. Pero cuando leí a Wright, yo dije, espérate, ¿qué está hablando este hombre? Porque este hombre no define la gran comisión, está definiendo a Dios. Y entonces eso me llamó la atención, fui impactado, como algunos de ustedes también. Y efectivamente, a través de Wright, no queda duda de que la misión es la misión de Dios. ¿Cuál es la importancia de esta definición? Pues que ésta reconoce y señala a Dios como el autor y el propulsor de la misión. Pero Jesús mismo lo hizo cuando él dijo, como me envió el Padre, reconociendo que el Padre es el Padre de la misión, yo lo envío a ustedes en Juan 20:21, énfasis añadido. De manera, hermanos, que la posición que sostiene este trabajo y el director de proyecto es que Dios es el Dios de la misión. Misión que él ha venido desarrollando desde la creación misma. Como lo dice Jonathan Lewis en el libro Misión Mundial, página 12. Cito, la Biblia es la historia de su misión mundial y de los medios que él ha provisto para la redención humana. Cuando examinamos las escrituras desde este punto de vista, vemos que la redención de toda la humanidad es el centro, es el centro del plan y del propósito. Fíjense cómo se ve a Dios como el Dios de la misión. Cuando Dios crea a la raza humana, Adán y Eva, él crea a Adán y Eva y la raza humana en Adán y Eva. Estos se separan de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Como el Dios de la misión sale a buscarlo, Génesis 3, 8 al 13. Y sorprendentemente, y algo de lo que más me impacta de Dios, usted va a un juzgado por algo que usted ha cometido, una violación de una ley, y el juez podrá ser benévolo con usted. Pero antes de ser benévolo, tiene que ser estricto y dictar la sentencia. Dios no hizo eso. Como el Dios de la misión, antes de dar la sentencia, él dio una promesa de restauración en Génesis 3:15. Luego vemos a Dios en Génesis 6, que por la depravación del hombre, él dispone que va a destruir la raza humana, Génesis 6, 5 al 7. Pero una vez más, llevando a cabo su misión, escoge a Noé y a su familia, ¿para qué? Para manifestarle su gracia, Génesis 6, 8. Vemos a Dios como el Dios de la misión en Génesis 11,
cuando Él salva a la humanidad de esta locura de autodestruirse, de querer construir una torre para instalarse al lado de Dios. Génesis 11, 5 al 8. Vemos luego en Génesis 12 cómo Dios llama a Abraham Padre exaltado, y lo llama no por méritos propios, sino por su gracia otra vez. ¿Y qué hace después? Le cambia el nombre. Le cambia el nombre a Abraham, padre de una multitud. Como el Dios de la misión le promete que en su simiente, o sea, Jesucristo, serían bendecidas todas las naciones. Génesis 22, 18, y ustedes saben que se compara con Gálatas 3, 16. Hay una relación entre el llamado que hace Dios a Abraham y la promesa que él le da y la gran comisión. Sobre esto, Wright afirma: sería perfectamente apropiado y algo bueno en verdad si tomáramos este texto, el de Génesis 12, 1 al 3, como la gran comisión. Por cierto, es el fundamento bíblico en el cual se basa el texto de Mateo 28, 16 al 20, al que generalmente se le asigna este papel. Esa es la misión de Dios, Wright, página 282. Vemos ahora que el Dios de la misión llega a nosotros como la palabra encarnada, que es a la vez la promesa de Génesis 3:15 y la simiente de Abraham prometida en Génesis 22. Así lo muestra Gálatas 3:16, donde presenta a Jesús como la simiente de Abraham. Cita Wright una vez más, página 161. En el Nuevo Testamento, esta voluntad divina de ser conocido universalmente se centra ahora en Jesús. Será a través de Jesús que Dios se hará conocer a las naciones, y al conocer a Jesús, conocerían al Dios viviente. Pero también Padilla, en Bases Bíblicas de la Misión, página 338, habla de esto. Él dice: en su concepto del propósito de su encarnación, Jesucristo mismo provee el modelo básico para la iglesia en misión. Aquel verbo fue hecho carne y mostró su identificación con la raza humana en su necesidad. De manera entonces que Jesús vivió y murió para proveer salvación al perdido. Eso lo sabemos. Marcos 10:45, Lucas 19, 9 al 10, Hebreos 9, 28. Y es su vida, su muerte y su resurrección el tema central de la gran comisión. Así lo expresa Greenwich en el libro Vaya y hagan discípulos, página 51. Cito: la cruz y la resurrección de Jesús son la base de la misión cristiana. Cada uno de los 4 evangelios termina con una gran comisión, después de haber narrado la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús declara que es su voluntad que los discípulos lleven el evangelio a todas las naciones en todo lugar. Jesús, después de ejercer la gran comisión que ya su Padre venía ejerciendo desde la creación misma, forma la iglesia y la comisiona para que la iglesia lo acompañe en su misión de hacer discípulos. Y la palabra acompañe no está de más, porque uno de los problemas que tenemos en la práctica, o sea, en la praxis, es que a veces adoptamos la gran comisión como la misión de la iglesia. No, es la misión de Dios. Y como dijo alguien que estuvo parado aquí, ya no recuerdo ahora mismo quién fue, el saber que la misión es la misión de Dios lo cambia todo. Porque no es mi misión, es la misión de Dios. Lo estoy acompañando como un privilegio de parte de Él, pura gracia, pero también qué diferencia hace yo saber que tengo que hacerlo para Dios y por Dios, no por mí ni para mí. Así que en Mateo 28, 16 al 20, Jesús en su poder y autoridad llama, pero ese llama es manda, implica un mandato a su iglesia para que lo acompañe en la tarea de llevar su misión. Misión que desde el inicio de la creación ha venido ya llevando a cabo como la misión de Dios. Mis amados, el solo hecho de saber que es en la autoridad de Cristo, la autoridad de Cristo es la guía y el sostén de la iglesia cuando lleva a cabo la gran comisión, debe ser razón suficiente para hacerlo con gozo. El diccionario bíblico Ederman cita otros pasajes paralelos o alusiones a la gran comisión
a través del hilo de la tradición del Nuevo Testamento, como Marcos 16:15, Lucas 24:47 al 48, Juan 20:21, Hechos 1:8, Marcos 13:10, Mateo 24:14. En lo que se refiere a este glorioso llamado de Dios a su iglesia para que lo acompañe a llevar a cabo la gran comisión, Ortgrau y Strauss comentan en Encuentro con la Teología de la Misión, página 243 y 244. Escuche bien, Dios ha llamado a la iglesia a la existencia con el precioso propósito de servir a su misión. Jesús mismo es el edificador de la iglesia, que es su iglesia, Mateo 16:18. Jesús envía a sus discípulos en una continuación de su misión. Ellos son enviados al mundo, así como Él fue enviado, Juan 20:21. En el libro de los Hechos, nada podría estar más claro que esto. La iglesia, en el poder del Espíritu, se convierte en el instrumento de Dios para dar testimonio de la obra redentora de Cristo y la venida del reino. Entonces se puede concluir que la gran comisión no es la obra de la iglesia, es la obra de Dios. Obra, o sea, misión que ha venido ejecutando a través de toda la historia y que ahora continúa su misión usando a la iglesia como instrumento. El evangelismo y la gran comisión. Llevar a cabo la gran comisión incluye el evangelismo, que de acuerdo a Stott, en el libro La Biblia, en la Evangelización Mundial, tomo 1, página 15, dice que evangelizar significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que como Señor ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen. Según Stott, cuando hacemos eso estamos evangelizando, de manera que si no lo hacemos podemos hacer muchas otras cosas. Se puede llamar socializar, se puede llamar compasión, compañerismo, pero no se puede llamar evangelismo. El evangelismo es la anunciación del evangelio de Jesucristo. Así lo cita también Escobar en la misión a la teología, página 34. Cito: la predicación cristiana tiene que estar moldeada por la palabra de Dios y no simplemente por la búsqueda de la pertinencia. De manera que a veces, tenemos que revisarnos y evaluarnos de si estamos haciendo evangelismo porque buscamos relevancia para nuestra iglesia, nuestra denominación, nuestro concilio o nuestro movimiento, o sencillamente para nuestra propia historia, o si lo estamos haciendo porque evangelismo es la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Es una pregunta válida. Continuando con el evangelismo y la gran comisión, para llevar a cabo la gran comisión de manera efectiva, la iglesia necesita entonces crear una cultura de evangelización, y ya eso lo citó alguien aquí en este día. Sobre esto afirma Stiles en la evangelización, como toda la iglesia habla de Jesús, página 82, y dice: pero una cultura de evangelización es el fundamento, no algo que va de arriba a abajo. En una cultura de evangelización, las personas entiéndase los cristianos, que la tarea principal de la iglesia es ser iglesia. La iglesia debería cultivar una cultura de evangelización donde los miembros son enviados desde la iglesia para evangelizar. No el criterio de que venga el perdido a mí, sino voy hasta el perdido. Solo entonces cuando el evangelio es anunciado, porque hablamos de evangelismo, cuando el evangelio es anunciado de manera intencional, con la finalidad de que el perdido crea en Cristo y una vez haya creído, sea discipulado, se puede decir que se ha evangelizado. Y hablé del evangelio, de predicar el evangelio. Entonces el evangelio es la esencia de la gran comisión, de manera que al comisionar a la iglesia para la gran comisión,
Jesús usa tres términos que a juicio de Bosch en Misión en Transformación, estos tres términos en el libro de Mateo 28, 18 al 20, en estos tres términos se resume lo que es el Evangelio. Uno es hacer discípulos, bautizar y enseñar. En estos términos está contenido el carácter de la gran comisión y la necesidad del Evangelio como fundamento. Hacer discípulos, bautizar y enseñar. El apóstol Pablo entendió el poder del Evangelio. En Romanos 1:16 ustedes saben que él dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, énfasis añadido. Pero también él resalta la urgencia con que tiene que ser predicado el Evangelio. Romanos 1:14 al 15, 1 Corintios 9:16, 1 Corintios 15, 1 y 2, 2 de Tesalonicenses 2:14, Colosenses 1:23. Así que la razón fundamental por lo que la iglesia necesita el Evangelio como esencia y centro de la evangelización y el discipulado es porque el hombre está imposibilitado de buscar a Dios. Romanos 3:23, Romanos 6:23, la parte A. De ahí que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23, la parte B. Entonces cito a Núñez, Miguel Núñez, en Enseñanzas que transformaron al mundo, página 40, sobre esta necesidad del Evangelio. Dice, el hombre es completamente incapaz de elegir a Dios. Y esa inhabilidad se debe precisamente al impacto del pecado en Adán y Eva. Hablando del Evangelio, Mark Dever deja plasmado la necesidad que tiene el hombre de nacer de nuevo y cómo Dios responde en su Evangelio a esta necesidad. Así que Mark Dever define el Evangelio en el Evangelio y la evangelización personal, página 43-44. Escuche cómo lo define. ¿Qué es el Evangelio? Consiste en que el único e incomparable Dios, quien es santo, nos hizo a su imagen para que lo conozcamos. Pero nosotros pecamos y nos apartamos de él. En su gran amor, Dios se hizo hombre en Jesús, vivió una vida perfecta y murió en la cruz. De esta manera satisfizo la ley y tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados de todos aquellos que hacen un cambio de dirección y creen en él. Él, hablando de Cristo, resucitó de la muerte, mostrando que Dios aceptó el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se ha calmado. Él ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer solo en Cristo para nuestra salvación. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, nacemos de nuevo a una nueva vida, una vida eterna con Dios. Hay muchas definiciones de lo que es el Evangelio. ¿Por qué escogí esta? ¿Porque es muy amplia? No, porque es completa. Porque una de las situaciones que nosotros tenemos al llevar a cabo la gran comisión es que muchas veces nos acercamos y le decimos a la persona, Cristo te ama. Y pretendemos que con un Cristo te ama, que eso es el Evangelio. Y sabemos que es verdad que Cristo te ama. Pero el mismo Cristo que te ama es el mismo Cristo que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese mismo Cristo es el que dice en Juan 3:18, solamente 2 versículos más adelante, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Énfasis añadido. Entonces, cito a Mark Dever, repito, porque en su definición, él plasma la bondad de Dios al crearnos, el hombre al perderse en el pecado y la necesidad de que la ira de Dios sea aplacada y de que la muerte de Cristo ha aplacado la ira de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces pasamos a tener una relación con un Dios que no está irado con nosotros. Y también tenemos una vida nueva y una vida eterna. Cuando el pecador entiende eso, tiene que ser que sea de otro mundo para por lo menos no considerar recibir a Cristo como su Salvador.
Así que predicar el evangelio incluye el llamado al arrepentimiento. Sobre esto, Padilla en Misión Integral, página 78, establece: la vinculación entre evangelio y el arrepentimiento es tal que predicarlo es equivalente a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. O a testificar acerca del arrepentimiento para con Dios, convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Hechos 20:21. Sin el llamamiento al arrepentimiento no hay evangelio. El llamado al arrepentimiento apunta a la dimensión social del evangelio. Y ahí ya se mete en un punto que algunos podemos no estar de acuerdo, pero lo importante es la esencia de lo que él dice. Llega el evangelio al ser humano esclavizado por el pecado en una situación social específica, no al pecador en abstracto. Entonces, en conclusión, según los textos y las citas, la gran comisión dada a la iglesia es la de alcanzar al perdido y hacer discípulos. Y tal es la importancia del discipulado que la palabra discípulo aparece en el Nuevo Testamento 269 veces. Aunque no está aquí, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces, la palabra creyente solamente 2. Así que Jesús ha llamado a su iglesia, es su iglesia, Mateo 16:18, a que lo acompañe, Mateo 28:20. Y en su poder, el de Jesús, y en su autoridad, la iglesia debe caminar junto a él para ser discípulo a todas las naciones. También se ha dicho aquí eso, Mateo 28:19. Me gusta como lo ve Fink en el libro Discipulado Bíblico, página 151. Él dice: un discípulo, por lo tanto, debe ser una persona altamente disciplinada que se centra en seguir y obedecer todos los mandamientos de Dios. Por supuesto, si no se lee el contexto en que Fink dice esto, usted podría pensar de que pues está hablando de una persona disciplinada, en que se levanta, arregla la cama, pone todo en orden, pero él está hablando precisamente disciplinada en cuanto a los mandamientos, que el norte, el enfoque debe ser guardar los mandamientos. Para llegar a ser discípulo es a través del discipulado. Se define el discipulado, o lo define Valdés en Me Seréis Testigos, página 145, como un proceso. Es vivir como un discípulo. Discipular es ayudar a otro cristiano a ser un discípulo en el sentido bíblico, para que luego persevere en ese compromiso y se reproduzca en la vida de otra persona. Eso lo dice Valdés. Entonces, sobre el mismo discipulado, la razón fundamental por lo que la gran comisión que Cristo ha delegado a su iglesia es la misión de hacer discípulos, es porque, como dice Fink, una vez más, página 7, el discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo, y ahí está la imagen de Cristo que citábamos en Romanos 8:29 en una de las exposiciones, creo que fue el pastor David. Dice entonces que es el proceso de llegar a ser como Cristo en cuanto a nuestra naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. En otras palabras, dice Fink, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduros. Concluyo entonces que la gran comisión no se origina en Mateo 28:16-20, tampoco es exclusiva de la iglesia, sino que es el tema central de la Biblia, que en el Antiguo Testamento se ve como la misión de Dios. En el Nuevo Testamento Dios sigue a cargo de su misión, pero ha formado y llamado a su iglesia para que ésta sea parte, acompañándolo en su misión. Al ser así, el poder, la autoridad y el propósito de la gran comisión ha descansado y sigue descansando en Dios mismo. El éxito de la gran comisión está asegurado porque Dios sigue a cargo de su misión, ahora llamada la gran comisión. En la gran comisión, Dios sigue salvando al pecador perdido y lo hace a través de su evangelio. Evangelio que es anunciado por su iglesia como parte de la gran comisión. Cuando el pecador es despertado por el evangelio y acepta a Jesús como Salvador, la iglesia, como parte de su llamado, es responsable de discipular a ese creyente. Y una vez discipulado,
debe continuar con el ciclo de la Gran Comisión, llevando el Evangelio y discipulando a los que creen. De eso trata la Gran Comisión. Mi bibliografía de mi trabajo incluye todos estos libros, por si alguien quiere tener acceso, puedo enviárselo. La mayoría son libros que se recomiendan por los escritores que hemos leído y ellos lo citan y pues lo conseguimos. Algunos, vale decir algunos, muchos diría yo, están en la biblioteca Logos. Viene incluida en la biblioteca Logos. Esa ha sido mi participación. Le doy las gracias por su tiempo.